Hay que aprender de los errores. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a estar hablando del partido entre el Barcelona frente al Borussia Dortmund. Un encuentro que a más de uno le habrá soltado algún susto. Llegó a estar perdiendo 0-2 en el marcador y luego 1-3. Realmente el partido se complicó muchísimo para el equipo. Pero gracias al gran trabajo en la ida, logramos llevarnos un boleto para las semifinales, donde sin duda alguna merecemos estar. Vamos a estar hablando sobre todo del por qué el Barcelona jugó tan mal el partido, por qué el Dortmund dominó al Barcelona durante gran tramo del encuentro, por qué lograron marcarnos 3 goles y todo lo demás. Pero antes quiero decirles que me podrían ayudar dejándome un like y una suscripción. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y me alegraría mucho alcanzar la meta lo más pronto posible. Así que sin mucho más que decir, pasemos a hablar del encuentro. Un partido trampa, ya que siento que el Barcelona, si bien sufrió mucho, jugó mal, no estuvo para nada bien en la combinación, en los pases, desperdiciando chances increíbles, incluso muchos jugadores desganados que prácticamente atacábamos con muy poca gente y enfrentando a un Dortmund que la verdad estuvo mucho más comprometido. Pero hay que ser claros, el Dortmund jugó prácticamente sin nada que perder, porque ya habían caído feo en la ida, con un 4-0 que obviamente les complicaba mucho la hazaña, pero jugaron a todo, ¿qué más podían perder? Ya los humillamos en la ida, en la liga alemana no están peleando por nada, están incluso fuera de puestos de Champions, iban a jugársela todo, y la verdad es que les resultó bien, porque muy temprano en el partido lograron generar un penal, que la verdad es un gran error de Szczęsny, muy grosero, que al final Guirassy canjea por gol, y claro, al tener el envío anímico de que ahora solo eran 3 goles más, y porque habían empezado con el 200% de energía, el Dortmund fue con todo, y el Barcelona sufrió, porque el Dortmund arremetía constantemente, con el poderoso 1 vs 1 de sus extremos, y sobre todo presionando alto al Barcelona para que no saliera cómodo y perdiera el balón. El Dortmund nos complicó mucho. Pero claro, mantener esa intensidad tan alta de partido no iba a ser sencillo. Y obviamente poco a poco los negriamarillos se cansaron y nosotros pudimos jugar un poco. Pero ¿qué hizo el Barcelona cuando tuvo el balón, cuando dominó? Pues realmente lo que hizo fue jugar conservador. Algo muy inusual en un equipo de Flick. Un equipo que suele atacar bien, mandar a sus laterales al ataque, a posicionarse bien en el medio campo, y el Barcelona no pudo. No mandó los laterales al ataque. Estaba la defensa haciendo una línea de 4 pareja. Cuando teníamos un contragolpe atacábamos solo 3. Los demás no subían rápidamente. Y si lo comparabas con el compromiso y oficio del Dortmund, era brutal la diferencia. Por eso es que el Barcelona casi no pudo oler alguna chance en la primera mitad. Por ahí algún error de la defensa del Dortmund que nos dio el balón, pero terminamos desperdiciándola. Y en general el Barcelona no tenía ideas claras. No tenía ni siquiera ganas de atacar. Tanto Lamine como Rafinha ni siquiera intentaban un desborde o atreverse a rematar al arco. Estaba siendo un partido muy soso del Barcelona y diría que nos fuimos de la primera mitad mereciendo estar perdiendo el marcador. Y cuando uno esperaba una reacción inmediata del equipo porque estaba jugando muy mal, en la segunda mitad entran y les clavan el segundo gol. Un gol bien fabricado, casi idéntico al que Lewandowski les hace en la ida, cabeceando prácticamente al lado de la línea de arco y marcando el 2-0. Este 2-0 comenzó a complicar al Barcelona, porque la distancia era más pequeña. Y sentías que el Dortmund, con el envío anímico que estaba teniendo, con las ganas y con el empuje que metía, podía marcar otro gol. Y afortunadamente, en uno de los ataques, encontramos un gol. Sí, es un autogol de Beckenbauer y es un golazo que se mete él en contra, pero eso nos ayudó mucho más, porque nos daba más tranquilidad y obviamente al Dortmund se le bajaba mucho los ánimos. Flick, al ver que su equipo no estaba teniendo control del partido, mete a una de sus cartas más importantes, a uno de los jugadores que más aporta en el esquema de Flick, que fue Pedri. Y apenas Pedri pisó la cancha, el Barcelona se convirtió en otro equipo, porque Flick cambió el esquema, ya no jugó replegado, ya no jugó conservador, jugó a lo de siempre. Los laterales subieron al ataque, Gerard Martín como si fuera un extremo, Koundé ayudando a Lamine Yamal y mucho más sueltos. ¿Y en qué resultó eso? En que el Barcelona recuperaba rápido con buena presión. Esto es lo que Barcelona tendría que haber hecho desde el inicio del partido para dominar el encuentro. Luego lo que sigue en el partido es a un Barcelona recuperando rápidamente, metiendo pases y teniendo en cada minuto un ataque peligroso contra el arco del Dortmund, pero no logramos definir bien, no logramos resolver bien las jugadas. La mala puntería nos jugó una mala pasada y pudimos haber marcado el segundo o hasta el tercero, pero lamentablemente no se pudo. Y cuando el Dortmund se volvió a dar cuenta que no tenía nada, pero nada que perder, tenía que ir con todo, puso la ultraofensiva y nos marcó el tercer gol, que la verdad es un gol muy bien fabricado por Duranville, que
se gambetea a 2, luego mete un centro que Araujo llega a despejar porque si no llegaba iba a ser gol del delantero del Dortmund. Y al intentar despejarla le cae a un Guirassy que diría que fue un despeje muy fortuito porque habían entre hasta 3 o 4 jugadores de Barcelona y justo le cae el único negro amarillo. Bueno, Guirassy marca el hack trick y nos pone de nuevo en peligro. Luego de ese gol, el Dortmund volvió a subirse el ánimo, su afición estaba eufórica, querían la remontada y obviamente el Barcelona se empezaba a poner un poquito nervioso, porque habían desperdiciado sus chances y ahora el Dortmund con prácticamente 5 o 6 delanteros estaba dispuesto a morir. Ya prácticamente ni siquiera defendía, era puro atacar, meter pases, desbordes, centros, como sea, para buscar otro gol más. Y el Barcelona sufrió muchísimo, logró aguantar, logró defenderse, pero el Dortmund nunca bajó los brazos. Pero afortunadamente para nosotros, nuestro trabajo en la ida nos salvó mucho. Nos ayudó que le metimos 4 y finalmente el partido se acabó con un intento del Dortmund desesperado de cualquier manera, pero que no pudo más. No pudo con el Barça y ahora estamos en semifinales con una sensación agridulce, diría yo. Ojo, repito de nuevo, el Barça se complicó solo. El Barça pudo empatar el partido, incluso darlo vuelta, pero ellos mismos se complicaron. Desperdiciaron chances increíbles y sobre todo no entendí mucho el cambiar el planteamiento para jugar de arranque de una forma distinta. Yo supongo que es más cosa de Flick que, por ejemplo, cuando el Barcelona le estaba ganando 4-2 al Atlético de Madrid en Copa del Rey, ¿se acuerdan que el Barça seguía atacando con todo, con la defensa muy adelantada a la línea del medio campo y prácticamente nos empataron todo en un 4-4 en los últimos minutos? Tal vez Flick quiso ser más precavido, tal vez el equipo no quiso arriesgarse tanto y por eso jugó con los 4 atrás bien parados, no arriesgándose tanto y obviamente eso nos complicó mucho más atacar, mucho más elaborar. También hay que decir que los jugadores no estuvieron bien, estuvieron muy imprecisos, no sé si nerviosos, no sé si con la presión, con el miedo de los fantasmas del pasado, porque la anterior temporada ya saben lo que pasó con la remontada y demás, y no querían que volviera a pasar. Pero jugar con miedo es prácticamente jugar a perder. No puedes jugar un partido así. Es por eso que me sorprendió mucho lo muy conservador que salió el equipo. Esa creo que fue la respuesta para que el Barça jugara tan mal el primer tiempo, luego jugara el segundo tiempo después del 3-1 todavía peor, pero nos salva el hecho de que en la ida le metimos 4. Ya está, esa es la respuesta de por qué el Barcelona está en semifinales. Se ganó su puesto en semifinales por esa goleada catedrática. Ahora si tenemos que hablar de los jugadores, bueno, primero tendría que decir que Szczęsny se equivocó feísimo en el primer gol, porque le hizo un penal clarísimo. Luego atajó muy bien, se reivindicó y salvó algunas jugadas, así que dentro de todo partido regular de Szczęsny. En la defensa, primero Cubarsí, creo que si bien fue el que más intentó filtrar pases, la verdad es que en defensa fue nulo. No lo vi aparecer nunca. Muy perdido. Y también con Araujo, que no tuvo un buen partido. La verdad es que en salida, obviamente, ante la presión del Dortmund, que no tenía miedo de nada y atacaba con todo, muchas veces mandaba el balón a cualquier sitio. Y bueno, también se le culpa del gol de Guirassy, que Araujo fue el que despeja y le queda el rebote a él. Pero al menos le doy a Ronald, que llegó a defender un par de veces, tuvo buenas intervenciones y fue el que más intentó en defensa junto al lateral izquierdo que fue Gerard Martín. Ojo, yo puedo perdonar que falles o te ganen por habilidad, como lo hizo Duranville en el tercer gol, pero el compromiso de Gerard Martín fue muy bueno, y lo repito, junto a Araujo fueron los mejores de la saga central, los mejores del fondo, porque si también hablamos de Koundé, diría que es un partido muy pobre de Koundé, que también es verdad que estuvo siempre con el problema de marcada de Yemi, luego a Duranville, siempre tenía alguien a quien marcar que le encaraba constantemente y obviamente eso le impedía subir. Pero la verdad es que tampoco digamos que estuvo muy bueno en los duelos y sobre todo no hizo casi nada en ataque, no ayudó a Lamine en ataque. En el mediocampo diría que Frenkie de Jong tuvo un partido regular, muy trotón también lo noté en algunos momentos, ese Frenkie de Jong de las anteriores temporadas que caminaba, se paseaba y no iba intenso, pero sin duda alguna fue de los mejores en el mediocampo. Luego en el segundo tiempo creció con la llegada de Pedri, que vamos a hablar de Pedri también, a mí me parece que arregla mucho el partido del Barcelona, nos puso arriba con su entrada. El equipo jugó mucho mejor, fabricó más jugadas y ya después no pudimos aprovechar los demás goles que tuvimos para sentenciar el partido. Ya eso no es culpa de Pedri, para mí entró muy bien, aunque luego lo dejaron prácticamente inoperativo. Otro que también jugó y fue el que salió por Pedri es Gavi. Mal partido de Gavi, para qué mentirnos. Yo pensé que iba a jugar como pivote al lado de Frenkie, pero lo sentí muy perdido, prácticamente jugando de un interior raro. No lo sé, no me gustó mucho el partido de Gavi para generar, para atacar, para filtrar pases. No estuvo bien, al menos destaco su compromiso en defensa, que es donde siempre ayuda mucho. Y también Fermín habría que hablar que no estuvo bien. Hay que ser sinceros, a mí me encanta Fermín, Yo soy un fan de Fermín, me encanta lo que te
le da en presión y demás, pero hoy no estuvo bien. También hay que decir que lo tuvieron marcado y bien referenciado, ya sea por Bensebaini o Svensson, pero las chances que se llega a fallar Fermín, sobre todo esa que manda a las nubes, termina complicando al Barcelona en el final del tramo del partido. Y si pasamos a los extremos, hoy bajo partido de Lamine, nada más que decir. De hecho, creo que el único desborde o intento que tuvo fue recién en la segunda mitad, al minuto 50. Después prácticamente no intentó desbordar más. Y eso es algo raro porque Lamine es el que más se atreve, el que más desborda, el que más de electricidad le mete al ataque, y hoy no estuvo eléctrico. También Rafinha, hay que decir, buenas intenciones, buena presión y demás, pero flojo partido de Rafinha, la verdad, perdió muchas pelotas, se equivocó en los pases. Hoy no fue la noche prácticamente de nadie, mucho menos de Lewandowski, que creo que no tuvo ni un solo balón en el área para rematar, estuvo muy bien contenido por la defensa, lo desaparecieron. Pero al menos podría decir que estuvo muy fino en el primer toque para limpiar la jugada y liberarle espacios a sus compañeros. Aún así creo que el Barça no jugó bien, pero este partido te sirve de lección. Aprendes a ya no jugar conservador. Ojo, al final es una decisión complicada, porque puedes jugar conservador y que te pase esto, o puedes estar con 4-2 a favor, como pasó con el Atlético, y por seguir jugando arriesgado te terminan marcando el empate. Al final son dos caras de la moneda completamente, y en ambos casos nos salió mal, pero obviamente hay partidos donde nos sale bien. Creo que el Barça no es un equipo que esté hecho para jugar conservador. Y si bien en defensa la trampa de fuera de juego estuvo muy bien, al jugar de esa forma con tanta precaución y demás, el equipo no funcionó igual. No generamos peligro por nuestros méritos, fue más por errores del rival. Así que creo que Flick ya no se puede confiar con un marcador tan abultado. Creo que tiene que ir con todo en cualquier partido, así tengamos 3, 4, 5 goles a favor, porque el Barça no está acostumbrado a jugar de esa manera. El Barça es un equipo que va a muerte a por ganar, y es por eso que hemos estado jugando tan bien la temporada, la razón por la que estamos primeros en la tabla, la razón por la que estamos en la final de la Copa del Rey y la razón por la que estamos en semifinales. Así que espero que esto sirva de lección para toda la plantilla, para los jugadores, y que no vuelvan a repetir un partido así. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado pueden dejarme like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.